Sí, Perdón, adelante, por adelante. alusión y antes de que se me vaya, coincido, en lo único que coincido con Omar es en esto último. Este gobierno nunca en realidad te corregiría, nunca tomó decisiones. Si uno escucha lo que dice Omar, Omar dice, el proceso de industrialización toma décadas. Tuvieron 2 décadas en el gobierno, no 5 años, Es una no década, 8, porque de nuevo, tuvieron, dame un segundo, no, es que tú tienes que tuvieron hablar desde 2 décadas el en el 16 gobierno. al 25, es Ahora una década. tomo Es una década. otra cosa que dice Omar. Omar dice, nacionalizamos el 2006 y nos dimos cuenta que la nacionalización no iba a funcionar sin exploración, la industrialización es lenta y demás, el 2017. No, nos dimos cuenta que la cantidad de reservas no eran las que nos habían dejado los gobiernos Pero tú neoliberales. acabas de decir que el 2017 recién hicieron el fondo para la inversión y exploración en hidrocarburos. 11 años le tomó a un gobierno, que se decía un buen gobierno, darse cuenta que había que invertir en hidrocarburos y que había que juntar la platita para sostener a la gallina de los huevos de oro que era el sector hidrocarburífero. Me parece mínimamente un reconocimiento de inutilidad, ¿no? De falta de capacidad. De nuevo, no es decir verdad, que es que nos no ha son tomado 11 años Gabriel. darse cuenta. Ryder Scott hace el tema de la cuantificación de las reservas en 2009. Ajá. El 2010 ¿Por se qué no tomaron certifica decisiones en y 2009? y Tú eras no parte había, del pues, gobierno. el 2010. Tú has tenido el 2010 empezar a encarar recién el proceso de industrialización, Pero no se hizo. perdón, de exploración, porque YPFB no tenía las capacidades técnicas para poder realizar. Es lo que te he explicado. Pero eso es lo que y eso acabas de obviamente decir. no es un tema de 2017, recursos, el porque 2017. desmantelaron, mataron a la empresa más importante del país al privatizarla en los años 90 y no tenían las capacidades de poder reinvertir en la década siguiente. Ok, sigo tomando lo que tú dices. Nacionalizamos el 2006, lo sabían que la empresa había sido desmantelada y demás. Se dieron cuenta recién en el 2010, 4 años después de la nacionalización, que la empresa no tenía capacidades de gestión. En 4 años no te diste cuenta de eso, cuestionable. Te tomó 7 años más para crear un fondo de inversión para poder explorar, muy cuestionable, en un gobierno que se supone que era un gobierno efectivo, con la mayor capacidad de inversión de la historia, 60.000 millones de dólares de renta petrolera capturaron. Madre mía, qué tarde reaccionaron. El mensaje que me deja mi Omar es las tardías reacciones del gobierno de Luis Arce y Evo Morales, porque Evo Morales presidente, pero la cabeza del modelo económico, nuestro mentado presidente, ahora candidato a senador Luis Arce. Entonces, ahí en temas de tiempos, lo estás dejando claro. El proceso decisorio del gobierno probablemente también sea una de las cosas que haya que cuestionar. ¿Quién y cómo se tomaban las decisiones en un gobierno que tenía la mayor capacidad de gestión de toda la historia? Porque es cierto, puede ser que faltaba colegios, faltaba infraestructura para salud, faltaba carreteras, faltaba un montón de cosas. ¿Quién tomaba decisiones tan tardías y tan mal hechas? No voy a discutir el tema de la educación porque lo ha dicho el propio Luis Arce en la última evaluación que han hecho en el gobierno. Yo quisiera cerrar este tema de hidrocarburos porque aquí hay una imprecisión, Gabriel. Mira, el año 2010 teníamos certificados 10 trillones de pies cúbicos. Ya lo has dicho. El 2018 teníamos 9 y fracción. Esos 10 años que tú cuestionas y dices qué es lo que se ha hecho, por qué no se ha invertido en hidrocarburos, pues te cuento que por año el consumo interno y la exportación de gas al Brasil y a la Argentina ha demandado alrededor de 0,7 trillones de pies cúbicos. ¿De dónde han venido esos recursos? Han venido de las exploraciones que se han podido generar esos años y han dado resultados concretos, porque tú llegas el 2018, se descubrió entre el 2010 y el 2017? Incahuasi ha sido el pozo más importante que se ha descubierto en el gobierno de Jaime Paz Zamora. No, mira, aquí hay un gran error porque muchos de los pozos que la capitalización se atribuyó como pozos nuevos, eran pozos antiguos, que YPFB los había explorado en los años 90. Pero no vayamos con falsedades. Pero es que estamos aquí, los 3 megacampos, Margarita, Incahuasi y el otro. Esos pozos ya estaban funcionando. Correcto, No, tú me has preguntado pozos nuevos, yo te he dicho Incahuasi. Incahuasi logró incrementar fuertemente y compensar la merma de Sábalo, de San Alberto, que fueron los primeros megacampos en comenzar a caer. Pero tú llegas el año 2019 y la cantidad de reservas que había
de gas eran de prácticamente 9 trillones de pies cúbicos. O sea, no es que se habían gastado las reservas que se había heredado del proceso de la de la capitalización. Mira, es muy simple para salir del tema. La gente googlea y la diga, idea. Incahuasi, ¿cuándo se descubrió? El año 2020 llega el gobierno de Yanine Áñez, Gabriel. Así es. Y lo primero que hacen, Gabriel, tú como director del Banco Central te debes acordar, ustedes tomaron la decisión de devolver los recursos, han devuelto los recursos, Gabriel. No, yo me opuesto, yo te estoy diciendo lo que pero no neguemos que eras parte del gobierno. Yo les he hecho notar al gobierno de Yanine Áñez, porque ustedes entraron un gobierno que no tenía la expertise de cómo funcionaba el sector público, y entre los errores que cometieron fue el de devolver los recursos de la inversión en exploración en hidrocarburos a los municipios y las gobernaciones. ¿Y sabes por qué lo hicieron? Tengo que terminar esa idea. Por favorecer a los bancos. Porque lo que ocurrió durante la pandemia es que se tuvieron que prorrogar el tema del pago del impuesto a las utilidades, Gabriel. Este pago de impuestos que tenía que generar mayores ingresos de coparticipación tributaria para municipios, para gobernaciones, para todo el sector público en general, se tuvo que postergar. Eso les generó a los municipios y gobernaciones un problema de liquidez, que luego ustedes tuvieron que enmendarlo, devolviendo los recursos de los que te estoy dejando hablar, acumulado. Luego me dejas contestar en silencio, entonces, porque estás mintiendo. No, para nada. Dale, sigue hablando. Tú vas a buscar los datos en el Ministerio de Economía cuando tú eras gestión de gobierno, y lo que vas a ver es que ustedes han devuelto los recursos que se tenían que haber destinado para inversión. A mí me parece una falta de ética mencionar y decir que por qué no se ha invertido en mayor exploración cuando antes han dejado que esos recursos que se habían generado puedan invertirse. Déjame contestar y te voy a pedir, solo te pido una respuesta corta. ¿En qué año el Fondo de Inversión a Hidrocarburos... 2017. No, cállate y déjame contestar. Bueno, no necesito insultarte para que podamos No te estoy dialogar. insultando, te estoy pidiendo que respetes. ¿En qué año el Fondo de Protección, de Prospección y no sé qué, pasa de estar en dólares a bolivianos? No sé, dime tú estabas en el banco, tú has hecho esa operación. Te lo digo, ha sido cambiado a bolivianos el 2019, a principios de año del 2019, cuando tú estabas en el gobierno, con Luis Arce como ministro, el Banco Central con el control del gobierno de Evo Morales. ¿Y ese cuál es el punto? ¿Qué cambia? Muy bien, te explico qué pasa. Desde el 2017, el gobierno de Evo Morales, con el ministro Luis Arce, empieza a capturar dólares del sistema financiero y de otras fuentes de recursos que estaban en dólares para sostener la política cambiaria. ¿Por qué? Porque ya era insostenible. El agotamiento de las reservas, te estás quedando la caída, sin argumentos y estás cambiando de compañero. tema. Yo entiendo que no estén acostumbrados al diálogo, pero tienes que escuchar. Te voy a escuchar, pero habla del tema que estábamos comentando. Bueno, entonces, desde el 2017 empiezan a capturar los dólares que estaban en el ámbito interno, después de haber agotado capacidad de endeudamiento, empezar a agotar reservas, darse cuenta desde el 2014 que ya esta política económica estaba destruyendo la economía, habíamos llegado al pico de reservas cerca de 15.000 millones de dólares y empiezan a caer rápidamente. Ahí, en el Banco Central, que era una dependencia básicamente del Ministerio de Economía, se les ocurre capturar los dólares de los bancos para reforzar las reservas. No se alcanza, eso la gente ya lo conoce, se llama CPVIS, tú lo conoces bien. No alcanza con eso. Entonces empiezan a convertir algunos guardaditos, para explicar muy rápidamente, que estaban en dólares a bolivianos. Esos guardaditos le entregan los dólares al Banco Central y a cambio reciben bolivianos. Ese fondo que menciona nuestro amigo Omar era un fondo que efectivamente estaba destinado, que en realidad con un mecanismo financiero que beneficiaba a las empresas petroleras, les permitía seguir explorando. La exploración necesita muchos dólares. El tubo, sí. El problema es que ese fondo deja de ser útil porque lo bolivianizan. Ese fondo, que venía de una reforma que se le hace a la ley 3058 que distribuía el IDH, dicho sea de paso en una ley del presupuesto de una manera completamente abusiva, captura recursos de los municipios y los lleva supuestamente a este fondo. Pero ese fondo fue bolivianizado en 2019 para alimentar las reservas, para sostener la mentira. Omar no nos va a dejar mentir. Sabían ellos ya que la política cambiaria era insostenible y también la política hidrocarburífera. El 2011 intentaron hacer el gasolinazo, 2010 o 2011, y no lo lograron porque evidentemente tenían
una incapacidad técnica muy grande. Pero entonces ese fondo bolivianizado para sostener el tipo de cambio, que luego fue un fracaso, no tenía sentido para explorar, porque eran bolivianos. Y esos bolivianos no le sirven a una empresa petrolera que necesita importar pues, cosas de afuera. Y el otro tema es que había sido capturado a los municipios. Así que aquí Omar hace una discusión, yo creo, poco útil, porque eso no explica absolutamente nada de todo lo que está pasando hoy día en Bolivia. Esto es básicamente tratar de desviar la atención. El eje de la situación es la siguiente: se farrearon la renta del gas. No importa si luego la pusieron en un fondo, si luego ese fondo que luego volvió a los municipios como debía, sea o no la causa de la falta de exploración. Argumentar que el 2021 ellos llegaron y el fondo no había y por eso no hubo exploración, hace básicamente una negación, yo creo, poco inteligente, del hecho de que desde el 2006 hasta el 2019, 13 años en el gobierno, no exploraron. Tuvieron el fondo, tuvieron las rentas, tuvieron el control político, económico y social, y no les dio la gana de hacerlo. Vamos a ver una imagen sobre el tema de las reservas para ver cómo evolucionaron en los últimos años. Bien, ni siquiera veamos los 80 que estábamos con números rojos, naranjas en este caso, pero con déficit negativo. En los 90 fue subiendo, el 2000, 2005, 2006, llegamos al 2014 con, esto está en millones de dólares, 15.000 millones de dólares el 2014, que fueron subiendo, ¿verdad? Desde el 2005. Pero luego, ¿qué pasa? 2015, 16, 17, de 15.000 millones a 13, a 10, a 10, a 8, a 6, a 5, a 4, a 3, y hasta el 2023, que son los datos oficiales, 1.000 millones. Ese incremento pequeño del 2024, averiguando, tiene que ver con el precio del oro. Pero bueno, quedémonos en el 2023 con este número. A ver, teníamos un colchón, Omar, ¿no? El país estaba ahorrando. ¿Gastamos sin pensar que había que reponerlo? ¿Es verdad que nos farreamos las reservas, como dice acá Gabriel? ¿En qué nos las farreamos? Esa es una interesante pregunta, porque la pregunta es, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de farrearse el dinero, no sé si la idea es porque hubo gastos excesivos de parte del sector público o era el tema de las reservas, porque no hay diferentes interpretaciones. Yo voy a comenzar recordándole algún dato aquí a Gabriel, me alegro que esté presente, porque esta es la caída de reservas internacionales, y lo voy a mostrar mejor en pantallas. Estos son los 3 periodos de Evo Morales. En verde está el periodo de Yanine Áñez y en rojo el periodo de Luis Arce. Lo que ha ocurrido es, claro, uno ve la caída, pero no ves la temporalidad. Si tú sacas el promedio de caída de reservas durante el periodo de Evo Morales, que es el último periodo de gestión, son alrededor de 1.200 millones. Esta caída es exactamente comparable con la caída que hubo en el gobierno de Yanine Áñez. Gabriel se recordará, era el director del Banco Central de Bolivia, y obviamente esta caída en 11 meses incluso ha sido más grande, porque estamos comparando 12 meses con 11 meses. O sea, hemos tenido, porque si la pregunta es, nos hemos farreado la plata, como tú decías, ¿no? ¿Por qué nos hemos farreado? Bueno, yo lo que puedo decir es que antes del 2019, uno de los principales fuentes de demanda de divisas tenía que ver con la inversión pública, porque digamos, dentro del marco del modelo, la inversión pública juega un rol fundamental, dinamiza la economía, pero tiene un componente importante: demanda dólares, porque la compra de bienes importados implica uso de divisas. O sea, si tú quieres industrializar, necesitas dólares para hacerlo. Entonces, esta es una razón de por qué caen las reservas internacionales a partir del 2014, porque el gobierno, a pesar que las rentas del gas disminuyen, entran en un proceso por decisión, consciente, de darle, continuidad a la política de inversiones, y eso lógicamente demandaba divisas. Por otro lado, tiene que ver con la estabilidad cambiaria, porque lógicamente en la década anterior el país, los bolivianos que nos están viendo, han sentido en su bolsillo estabilidad cambiaria, porque el precio del dólar se ha mantenido estable, porque no subía el precio del aceite, no subía el precio de la carne. ¿Por qué no subía? Porque el Banco Central, las reservas que había acumulado la década anterior, fruto del proceso de nacionalización, las comenzó a utilizar para estabilizar el déficit
comercial que generaba el sector privado de la economía. Pero lo que ocurre, y ahí tengo que entrar con otro dato, el año 2020 se produce una fuerte caída de las reservas, de la inversión pública. Tengo que cerrar esta idea, porque la inversión pública cae de manera bastante agresiva. Fíjate, de 4.300 millones de dólares año que se invertía en dólares, cae a 1.400. Estábamos ¿no? en pandemia también. Sí, pero aquí han habido también errores de política que hay que saber reconocerlos. ¿Por qué es importante esto? Porque el año 2020 estamos hablando de nuevo, caída de reservas internacionales de 1.200 millones de dólares, Sí. en un contexto donde la inversión pública era la mitad de lo que era el promedio anterior, en un contexto donde el precio del barril del petróleo incluso llegó a valer un número negativo, es decir, que el costo de la importación de combustibles era prácticamente bajo. No es el problema que hoy tiene el gobierno, porque hoy las reservas internacionales están cayendo o han disminuido porque estamos importando combustibles. Entonces yo más bien trasladaría la pregunta a Gabriel y yo le diría, o sea, ¿cómo se explica los cerca de 1.200 millones de dólares que han caído durante la gestión de su gobierno? Tengo una pregunta Sí, pero no es el específica punto. para él de eso, pero Sí. que ellos lo hayan hecho mal no justifica que los años anteriores también se haya tomado decisiones malas. Adriana Salvatierra en Entre Caníbales, acá y aparte toda la gente que lo vio, las 10.000 personas que vieron ese programa, me aceptó que el 2015 debieron haber previsto, debieron haber tomado otro tipo de decisiones. ¿Hubo decisiones? Sí, pero al final lo que le importa a la gente en su casa es si funcionan o no, no si fueron intentos fallidos. Concentrémonos en el más, en esas decisiones. Todavía no llegamos al 2020. De vuelta, ¿qué malas decisiones se tomaron? Porque acá hay que hacer autocrítica porque hay que tener país para adelante, ¿no es cierto? Y me imagino que vos querés que la izquierda siga gobernando o que la nueva izquierda o lo que ocurra a partir de cómo ha cambiado este país en los últimos 20 años, pero autocríticamente, ¿qué pasó con las reservas, como los veíamos ahí en el cuadro, que bajaron estrepitosamente, llegamos a un nivel de bonanza tremenda el 2014 y ahora estamos en un 10% de lo que se tenía prácticamente? ¿Qué pasó autocríticamente? ¿Qué decisiones tuvieron que tomarse distinto? Le voy a explicar con un ejemplo para las familias, ¿no? Porque, Ajá. mira, si tú eres una persona que ha sufrido un shock de caída de ingresos, porque has, digamos, temporalmente perdido tu empleo, la pregunta inmediata que te vas a hacer, ¿qué haces? Porque ahora estás sin ingresos, ¿no? O recurres a tu ahorro o dejas de consumir, Sí. ¿no? O sea, eso es lo que una familia tiene que decidir, ¿no? Y está muy vinculado a el tema en qué momento vas a recuperar los ingresos, ¿no? Obviamente, ahora, las familias no quieren, por supuesto, perder su nivel de bienestar. Es lo mismo que pasa con el Estado. El Estado, en el afán de mantener la estabilidad económica, de generar que ese ritmo de esa inclusión social que se hizo en la década anterior para no perderla, optó por utilizar las reservas internacionales, en el entendido de que los ingresos del gas, si bien estaban disminuyendo, debían ser compensados gradualmente por los ingresos que debían venir de las otras fuentes, digamos, de diversificación productiva. Aquí el gran error, y lo he dicho en realidad hace un momento, porque ha tenido que ver con la lentitud del plan de inversiones, porque, mira, y obviamente influyó mucho el golpe de Estado del 2020 y eso del 2019, y eso lo tengo que decir con claridad, porque el año 2019, ya dentro de las esferas gubernamentales, había la intención de realizar un ajuste económico, había la necesidad de reacomodar. El golpe no solo precipita el contexto de crisis político-social, sino que condiciona las reformas fiscales, las reformas hidrocarburíferas que se tenían que hacer de cara a la siguiente gestión de gobierno. Pero esperaron 5 años, Omar. Porque tú tenías todavía la capacidad de ingresos para poder aguantar. Pero O sea, comenzaron es a muy bajar. Sí, pero Comenzaron a bajar. de nuevo, en el ejemplo de la familia, si tú todavía tienes la cantidad de ingresos suficientes de ahorro, tú no vas a sacrificar el consumo de la población. O sea, lo vas a hacer cuando realmente te quedes sin recursos, ahí ya no tienes margen para poder ajustar. Pero lo que ha ocurrido es que hasta el 2019 el país ha tenido déficits fiscales, por supuesto, pero esos déficits fiscales estaban totalmente financiados. Hemos tenido déficits de balanza comercial,
pero esos déficits también tenían financiamiento gracias a la acumulación de reservas. Entonces, o sea, tú llegabas, repito, al año 2019 y todavía tenías un margen de ahorro suficiente para poder encarar un proceso de ajuste macroeconómico, que no se dio porque llegó, repito, un gobierno transitorio que incluso tomó una mala decisión. Trató de hacer medidas de ajuste económicas que no le correspondía, porque en teoría era un gobierno de transición. Porque yo comparto ahí con Gabriel en el sentido de decir que el gobierno de Luis Arce no tomó las medidas oportunas y hoy estamos en una situación dramática, pero también se han tomado decisiones que no correspondían a un gobierno que no había sido legítimamente elegido. Entonces, todo eso va a terminar condicionando la política fiscal, la política monetaria, y hoy estamos viviendo, por supuesto, el fracaso de dos malas administraciones, porque la crisis económica no comienza el 2016 con la caída de reservas, con la aparición de los déficits fiscales, comienza con la mala gestión económica tanto del gobierno de Yanine Áñez como del gobierno de Luis Arce. No caigamos... Yo te respondo porque le he dado muchas vueltas. Lo que sí, no caigamos en hacer lo que hace la oposición, de todo es culpa de Evo, todo es culpa de Evo. Digo, no, o sea, aquí hubo mucha gente que tenía que tomar decisiones, ¿no? Porque si no podemos decir, es culpa de los 90s que aparezca un Evo, es culpa de un Evo que aparezca Yanin, es culpa de una Yanin que aparezca Lucho, y es culpa de un Lucho que sabrá Dios lo que sucederá. Digo, como la paja en el ojo ajeno. Veremos cómo desde cada lugar de uno podemos tener autocrítica para que la gente en su casa diga, a ver, fríamente, más allá de lo político, que es súper apasionante, no saben el calor que está haciendo acá, ¿cómo hacemos para construir país en adelante? Un ejemplo concreto, porque yo entiendo de que no es un tema político, pero sí va a ser muy corto, porque el tema del litio, mira, se esperaba que el año 2019 ya teníamos firmado un contrato para la industrialización del litio con una empresa alemana. La crisis política postergó esta decisión por 5 años. Había ya las plantas de salmuera que estaban funcionando, las piscinas, y por decisión política el año 2020 no se dio continuidad al proceso de industrialización. El año 2021... Estábamos en pandemia también. El año 2020, o sea, el año 2020, todas las... por ejemplo, la empresa de Uria y muchas otras empresas públicas fueron cesadas temporalmente por el tema de la pandemia, pero terminado el confinamiento, porque solo duró 3 meses, pocas de las empresas habían logrado volver a recuperar la capacidad instalada. Ese periodo, Raquel, perdimos miles de millones de dólares. No hay que olvidarnos que el año 2022 el precio de la tonelada de carbonato de litio estaba por arriba de los $80,000. Si hubiéramos continuado la estrategia de industrialización, Gabriel, durante el año 2020, 21, 22, hubiéramos logrado una cantidad de recursos que nos hubiera hoy ayudado a poder reconstituir las reservas internacionales. Entonces, yo acepto y estoy reconociendo desde la visión de política económica que estos proyectos deberían haberse concluido oportunamente, pero repito, o sea, yo creo que más allá de los partidos de gobierno, hay Dijiste que tener, cortito, sigues hablando, madre mía, por una Dios. política nacional, estatal, y que sea de carácter estructural y que no dependa de un gobierno. Toma agüita, dale. Bien. A ver, yo lo que entiendo, Tú lo dame un segundo, lo que entiendo de lo que dice Omar es algo muy simple. Desde el 2015, cuando se acabó el auge y empezaron a caer los ingresos, el gobierno siguió gastando como si nada hubiera pasado, ¿no? Los motivos, las razones, ya podrán creerlos. Algunos creen que es por despilfarro, otros creen que es por corrupción, otros creen que tenía algo bueno de fondo, la inversión y demás. Pero en el fondo, lo que ha dicho Omar es algo muy simple. El gobierno, cuando sus ingresos empezaron a bajar, siguió gastando como si nada pasara. Y eso no pasa en los hogares. Porque muy pocos hogares se pueden endeudar Pero claro que sí, infinitamente. la teoría del ingreso permanente. Muy pocos hogares se pueden ir a prestar infinitamente de un banco central, o el banco no te va a financiar infinitamente. Estamos Omar ha interpretando la reconocido teoría. que el déficit fiscal arranca el 2016, ya empezamos con déficit fiscal. Un gobierno que sostuvo déficits fiscales. Podrá decir, era para inversión, estaban financiados, dijo. Es cierto, estaban financiados con deuda.
¿Por qué? Porque el gobierno puede endeudarse infinitamente, ahora nos damos cuenta que no. Luego él hablaba de, bueno, él no, evidentemente no reconoce los errores que pueden haber tenido. Un error probablemente, y siendo honesto y sin animosidad política, fue el haber hecho el gasolinazo y luego haber retrocedido. El 2010, en esa semana del gasolinazo fallido, el gobierno toma quizás una de las pocas decisiones coherentes que tuvo. En ese momento, yo no sé si fue Luis Arce, su equipo, algún viceministro o quizás el vicepresidente, dicen, así no se puede sostener Bolivia, porque mientras el precio de los combustibles en las economías estables de cualquier lugar del mundo, Colombia, Perú, Chile, cualquier economía estable, el precio se movía, acá lo teníamos fijo, ojo, no desde que Evo Morales es presidente, lo teníamos fijo desde el 2005 incluso. Entonces toman una decisión y dicen, vamos a mover el precio de los combustibles. El problema es que estas decisiones tienen que estar acompañadas de un equipo técnico adecuado. Hay mucha bibliografía sobre cómo salir de los subsidios. ¿Qué se hizo torpemente? Y a ese momento probablemente fue un momento en el que te dabas cuenta que la gestión económica no era la mejor. Retroceden una semana después. Sí. Entonces eso hizo, y claramente aquí hay una gestión más que económica, política del asunto, porque hoy día el gobierno también se resiste a mover precios de los combustibles cuando te dice explícitamente, si uno va a una entrevista de Armin Dorgaten hace unos 3 días, te dice, nosotros ya no podemos importar combustibles por más de una semana. Yo pago combustibles cada semana para que lleguen a Bolivia. Te das cuenta, Bolivia funciona con el flujo. No solamente Bolivia se ha quedado sin reservas de dólares, nos hemos quedado sin reservas de combustibles. El nivel de desatención a la gestión de la política económica ha sido tan grande, tan grande, que ya no es que no solamente no hay dólares, no hay gasolina. Culpa de Yanine probablemente, según Omar, que tiene un trauma brutal con el 2020. Pero al final del día, quien se ha agotado la reserva de combustibles ha sido este gobierno. ¿Por qué? Porque no se toman decisiones. Entonces, redondeando un poco lo que decía nuestro querido amigo Omar, no se han tomado decisiones. Se llegó a una economía que tenía 30 TCFs, que tuvo la posibilidad de nacionalizar. La gente podrá discutir si fue nacionalización o no, pero al final del día tuvo la posibilidad de recibir una grandísima cantidad de recursos, eso no está en discusión. Eso se volvió, entre comillas, ahorro, pero luego ese ahorro se terminó gastando y no se hizo nada. Imagínate tú, alguien en las familias, que diga, yo voy a cenar todos los domingos al mejor restaurante de la ciudad. Si yo pierdo el trabajo, yo dejo de ir al mejor restaurante de la ciudad todos los domingos. Obviamente que tengo que seguir alimentando a los hijos, tengo que seguir pagando el colegio y demás, pero dejo de gastar, malgastar. Entonces, lo que ha sucedido ahora es eso, es básicamente la negación de la realidad. Volvamos a la imagen de las reservas. Quiero que analicemos lo que le compete aquí a Gabriel. A ver, si vamos al 2019, entre el 2019 y 2020, que justo fue el periodo de Yanine Áñez, sí, pasamos de 6.468 millones a 5.276 millones. 1.200 millones de reservas, ¿no? se gastaron en 2020. Criticamos el modelo del MAS, pero ese año donde estabas vos, se continuó con esta política. No. ¿Qué pasó? Está bueno el gráfico. Fíjate, entre el 2015 y el 2016, ¿cuántas reservas? Sí, por supuesto, pero estamos diciendo que ellos lo hacían Exacto. mal. Ustedes no lo hicieron mejor. Nosotros frenamos la caída de las reservas. Tuvimos 2 grandes momentos de caídas de reservas. Primero, el bloqueo legislativo a la deuda, al endeudamiento externo, no es de ahora. Lo implementó el Lucho con Eva Copa en el gobierno. En ese momento Eva era presidenta del Senado. Teníamos muchos funcionarios en el gobierno que le pasaban información a Lucho. Bloquearon, por ejemplo, la posibilidad de emitir bonos soberanos en un momento en el que hubiéramos pagado 1 o 2% de tasas de interés. Bloquearon la posibilidad de desembolsos. De hecho, cuando Lucho llega al gobierno, le aprueban cerca de 1.200 millones de dólares en créditos de libre disponibilidad. Él recibe el gobierno sí, en noviembre del 2020, y en enero del 2021, además de haberle nosotros entregado 5.500 millones de dólares en reservas, él recibe un crédito por 700 millones de dólares de libre disponibilidad, se debe acordar nuestro amigo Omar, y recibe otro crédito por 500 millones de dólares 2 semanas después de libre disponibilidad. O sea,
El bloqueo legislativo que teníamos en la gestión de Yanine fue brutal, no llegaron desembolsos de deuda externa, tuvimos ataques, había un medio, no lo voy a mencionar, que maliciosamente tomó una traducción libre de un memorándum con un organismo financiador, cuestionando o diciendo que se iba a devaluar. Luego se le hizo el reclamo porque la traducción del memorándum estaba en español en la propia página oficial del organismo, borraron la nota. Lucho Arce se la pasaba diciendo que se iba a devaluar, que se iba a subir el precio de la gasolina, y eventualmente, evidentemente, se perdieron 1.200 millones. De esos 1.200 millones, 700 se fueron en las semanas entre el agosto del 2019 y septiembre del 2019, momentos antes de la elección. Siempre en procesos electorales, por eso te decía que en el gráfico veas eso, en los momentos electorales siempre sale dinero del Banco Central porque la gente tiene desconfianza. Y en ese momento fue uno de los momentos más duros. El 2019, de hecho, en el proceso electoral, en la gestión de Luis Arce, se perdió más de 1.500 millones de dólares, solamente en 9 meses. Fíjate, el salto entre el 2020 y el 2019 es de más o menos 1.500 millones de dólares. Es mucho más que lo que se perdió el 2019. ¿Por qué? Porque una parte tuvo que ver con el proceso electoral. La gente ya no confiaba en el MAS. Claro, ahí Omar se olvida, él dice Yanine del 2019 al 2020. Yanine asume el gobierno en octubre del 2020, nosotros llegamos en diciembre del 2019, y ahí se frenó la caída de reservas porque tú tenías una caída brutal de reservas, obviamente un gobierno que había hecho las averías que había hecho en el caso del proceso electoral y demás, se perdieron 1.500 millones de dólares bajo la gestión de Lucho Arce, ministro. La caída del 2019 fue menor y ya luego todo lo que sabemos, ¿no? O sea, un gobierno que se pelea con el Evo, que no logra hacer consensos en el Congreso, que le aplican un poquito de lo propio que inventó, el bloqueo legislativo. Hoy día se queja el Lucho del bloqueo, él fue el papá de la idea. Entonces, en definitiva, la caída sí es correcta, pero tiene un contexto muy distinto. Y cierro con esto, entregamos 5.500 millones de dólares de reservas. Hoy día han utilizado el oro, han utilizado prácticamente toda la liquidez. Siguen recibiendo desembolsos de deuda externa. ¿Son menos de los que quieren? Absolutamente sí. Y gracias a Dios son menos de los que quieren, porque si no el gasto habría sido mucho mayor. Hoy día Bolivia tiene un déficit de divisas que no solamente tiene que ver con el sector privado. El sector público está tomando divisas del sector privado. Está yendo a comprar dólares a no importa el precio, a los bancos, al mercado de criptomonedas. Y eso es totalmente amén o en contra de lo que pasa en la realidad boliviana. ¿Por qué? Porque queremos seguir gastando como si nada hubiera pasado. Lo que describía Omar hace un ratito, esta política del gobierno de el entorno no me importa y no voy a tomar en cuenta lo que pasa en el entorno, se sigue manteniendo. Entonces, si tú evalúas los gobiernos, evidentemente hay cosas que cambian, pero en el fondo yo te diría, el gran error en los últimos 20 años en los gobiernos del MAS es creer que el entorno no tiene nada que ver con lo que uno hace. Vamos a ir con Omar. Ya llegamos a esta situación, estamos en una crisis económica, es una situación difícil para todos en el país, sin gas, sin reservas internacionales, o por lo menos en picada, y con más informalidad que empleo formal. Por sí o por no, Omar, ¿el modelo del MAS ya no tiene futuro? ¿Se agotó? ¿Sí o no? No, porque este es un modelo que en la década anterior ha logrado sacar a más de 2 millones de la pobreza, ha logrado estabilidad cambiaria, ha logrado generar, reducir la brecha de la desigualdad del ingreso de manera importante, mayor inclusividad. O sea, este es un modelo que hoy está mostrando imperfecciones y están, por supuesto, vinculadas a la mala gestión del gobierno de Arce. Pero yo partiría primero aclarando de que esta no es una crisis económica, porque las cosas hay que decirlas por su nombre, ¿no? ¿No es una crisis económica? No todavía, ¿no? Estamos camino a una crisis económica, porque crisis económica fue lo que vivimos el año 2020, porque el año 2020 tuvimos una recesión del 9%. Esta recesión es la más grande en 70 años, desde los años 50 de la Revolución Nacional, ¿no es verdad? Ahora, la tasa de desempleo más alta.
Entonces, sí, porque cuando yo escucho a Gabriel y dicen Arce es el peor presidente de la historia, por lo menos contemporánea, yo no estoy de acuerdo, porque yo no le daría tanto mérito a Arce. O sea, la gestión de Arce es muy mala, pero comparado con con la gestión de Yanine Áñez, que fue desastrosa, yo creo que todavía no estamos tan lejos, ¿no? Yo creo que Omar se sueña con Yanine, Dios. Pareciera es que hay que cavar interesantísimo. un hueco para tapar otro, ¿no? Cuando en realidad, no, o sea, yo creo que hay que hablar con la verdad a los bolivianos, porque Sí. yo lo digo de una manera totalmente despojada, que esta crisis obviamente es una crisis cambiaria que ocurre cuando el Banco Central pierde el poder de la política cambiaria, es decir, ya no define el tipo de cambio, porque el origen de la inestabilidad monetaria cambiaria de los últimos días, o meses, perdón, años, 2 años, Sí, tiene 2 años. que ver con el dólar, porque o sea, no le podemos atribuir al déficit fiscal ni a la caída de reservas, porque yo les pregunto a los bolivianos, digamos, la década anterior, ¿acaso veían que el precio del pan subía de 50 centavos a un boliviano? El precio de la carne subía de 25 bolivianos, hoy está en más de 70, o el precio del aceite. Entonces, esto lo hemos visto recién en estos años, y ya teníamos déficit fiscales y caída de reservas la década anterior. Entonces, la crisis cambiaria ocurre porque hoy el mercado está definiendo el tipo de cambio. Y tenemos varios mercados, tenemos mercados paralelos, tanto en las plataformas virtuales, tenemos el mercado callejero, tenemos el mercado financiero. El gran problema, Raquel, es que el mercado no está interesado en mantener estable la moneda, porque los incentivos de los cuales Gabriel defiende no están alineados. Hoy el individualismo económico no está confrontado con el bienestar social, porque si yo acumulo divisas, me estoy protegiendo individualmente, pero estoy desprotegiendo a todos los otros, digamos, agentes de la economía que también necesitan dólares. Entonces, ese egoísmo económico llevado al tema cambiario hoy nos está llevando a una situación de tensiones económicas. Entonces, yo creo que esto hay que entenderlo, porque a ver, no puede ser de que le echemos la culpa a la caída de reservas internacionales, el fenómeno del tipo de cambio, porque las reservas internacionales vienen de incrementarse en los últimos meses y es cuando más se está incrementando la brecha cambiaria. Entonces, no hay un contrasentido en atribuirle al comportamiento de las reservas, como yo escucho a varios economistas que no solamente legitiman el acto de la especulación como si fuera, digamos, un acto racional, sino que incluso incentivan la compra de dólares, cuando en realidad, repito, esto es contraproducente. Sí, ya vamos a entrar al tema de dólares. Lo cierto, y para pasar un poco en limpio esta primera parte de la entrevista, es que no nos vamos a quedar en el diagnóstico, vamos a orientarnos a las soluciones y el futuro, que es lo que en este momento urge. Pero de alguna manera ambas visiones de país, hay más de 2, pero las que estamos planteando acá, han fracasado en algún momento y seguimos atrapados un poco, y pasa también cuando uno habla con la gente en la calle, entre la nostalgia estatista y la fe ciega en el mercado. La pregunta es quién asume sus facturas, estas facturas después. Entremos con un verdadero o falso. Al mismo tiempo me responden verdadero o falso. ¿Es el Estado el que genera el mercado negro? Si liberamos el tipo de cambio y dejamos de subsidiar ineficiencias, habría más dólares para todos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. Las colas son por la especulación de sectores empresariales que prefieren la escasez para presionar al gobierno. Absolutamente Verdadero. falso. El Estado debe... No ensayamos esto por si acaso, ¿eh? El Estado debe controlar más, no menos. Absolutamente falso. Falso. Oh, muy bien. Primera... Perdón. No más, no más. El Estado menos. debe controlar más, no menos. Falso. El Estado debe controlar Rotundamente más, falso. No menos. Falso. Falso, listo. Están... Verdadero. Ya me has chipado. No debe controlar tanto. Que Eso, al final de eso. la entrevista... El Estado te no debe confirmo. controlar más. Debe controlar más, no menos. Hasta vos te has chipado. No por tu culpa, pues. No, El Estado ok. debe controlar más. Falso. No. Falso, falso. Sí, Ahí está, en eso están de acuerdo. Sí. Hemos llevado caminos, luz y créditos al campo como nunca antes. La Verdadero. oposición solo quiere tierras para agroexportadores. Verdadero. Premisa verdadera, consecuencia falsa. El pequeño empresario está asfixiado por impuestos y trámites. Verdaderísimo. Sin competitividad no hay futuro. Verdadero. Bien, tenemos 2 y media coincidencias.